Jorge. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto Bueno, verte. quería probar. Igualmente, igualmente, feliz de llegar finalmente al día. Quería probar unos minutitos antes mientras llega la Dale, gente dale. y probar, bueno, estamos bien de sonido, estás muy linda, como siempre, Gracias. Muchas gracias. Vos radiante. también, se te ve muy bien, como siempre. Estoy contento que podemos empezar contigo estas series de charlas en vivo. Me parece Gracias. importante que podamos tener conversaciones con la verdad, como decías cuando pusimos el título. Y bueno, para eso estamos, para eso estamos. Acá ya tenemos una persona que se empieza Sí, a... sí, sí. Vos le das a saludar Enseguida. así cuando está la gente. Vamos a ponerle ahí Hola, celular. hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Bueno, empiezo a ver gente conocida. Muchas gracias. Está bueno. Y lo bueno, Jorge, antes de arrancar, lo bueno es que más allá de decirnos y regalarnos estas cosas, nos conocimos, así que eso es lo que cuenta, ¿no? Nos conocimos en persona y estuvimos durante un proceso y eso fue muy lindo y bueno, por algo hoy también estamos acá, así que eso es lo que cuenta. Mm. Tenemos un minutito para aclarar eso. Dale. Mientras llega la gente, porque veo que hay gente, entonces pueden entender. Silvana y yo fuimos compañeros del último curso de coaching que yo hice. No estoy seguro que ella, porque ella sigue capacitándote. Y ahora nos va a hablar de esto, pero hicimos casi año y medio, un poco más de un año y medio online, y nos conocimos recién este año en Buenos Aires, cuando vino Fred Kaufman, que es el creador de ese modelo de coaching. Así que ahí recién nos vimos cara a cara, pero parecía que nos Exactamente, conocíamos toda la vida. totalmente, totalmente, porque fue un proceso. Y de eso se trata, ¿no? De una transformación. De los Así que, procesos. exactamente, exactamente. Así que Bueno, bueno, ¿qué te aquí parece si estamos. arrancamos? Dale. En honor a la puntualidad, ahí ya vemos que hay gente, así que en honor a los puntuales les damos la bienvenida. Soy Jorge Ritter, soy psicólogo, soy coach, trabajé mucho tiempo como ejecutivo de una empresa multinacional y trabajé en otros lugares y tuve una consultora también de talento humano, cultura y estrategia. Y ahora en esta etapa en la que estoy de vuelta incursionando desde el coaching y la psicoterapia, trabajando también con procesos organizacionales, es que quise invitarla a Silvana, porque Silvana es una coach con mucha experiencia, viene también del mundo organizacional, pero ella, ¿quién mejor para mí? ¿Quién mejor que Silvana para que hablemos de verdad de lo que es el coaching? Y sobre todo, ¿por qué con el coaching se puede llegar a transformaciones que necesitamos para seguir evolucionando? Entonces, desde hace unas semanas venimos con Silvana trabajando en cuál iba a ser el tema, cómo lo hacemos cortito y dinámico, porque sabemos que todos están con poco tiempo, pero queremos que sea jugoso y queremos que sea de verdad. Porque lo que dijimos, Silvana, es verdad, que sea auténtico, por eso nos elegimos, queremos poder hablar con la verdad de nuestras opiniones, de verdad. Y bueno, desde ahí, Silvana, para que la gente te conozca, antes de empezar, porque te voy a preguntar, lo primero que te voy a preguntar es cómo llegaste al coaching. Pero antes de eso, contanos quién es Silvana. Contame a mí Que- también, ¿cómo te definís hoy como Silvana? Bueno, wow. ¿Quién soy? Soy una mujer apasionada, apasionada y comprometida con lo que hago. No me mueven otros valores, ¿sí? El compromiso y la pasión. Y doy todo, doy todo. Me considero así, una mujer apasionada y comprometida con lo que hace. Tengo un hijo de 18 años que me cambió la vida, Fede, y bueno, feliz de transformarme, de conocer personas, de, Eso te de apasiona, crecer, ¿eh? A vos de crecer, sí. te veo así apasionada con De él. escuchar a un otro, de escuchar a un otro. Qué lindo, sí. Contame entonces cómo fue que llegaste al coaching. ¿Qué hacías Bueno, antes de llegar al coaching? mira, antes de responderte eso, yo considero que más allá de las formaciones, ¿sí? Que uno pueda tener, lo que brinda a un otro, ¿sí? Es su esencia, su persona. ¿Son necesarias las formaciones? Sí. ¿Es necesaria una metodología? Sí. Pero tiene que ver con tu esencia, ¿sí? Con quién sos vos. O sea, vos le brindás a un otro quién sos y tu experiencia, ¿sí? Y bueno, llegué al mundo del coaching porque me sentía incómoda en mi zona, esa famosa zona que muchos escucharán, zona de confort, ¿no?
estaba incómoda en mi comodidad. Y bueno, comencé una carrera universitaria, otra carrera universitaria, porque tengo de base una profesión, buscando ese sentido, ¿no? Diferente que yo sentía en mi vida. Siempre partiendo de la base que yo soy profe de danza también, Ah, y siempre sosteniendo de que todos tenemos un único don, ¿sí? Yo, si me preguntas, nací y había nacido para bailar, ¿sí? wow. Y en esa búsqueda, Jorge, en esa búsqueda, empecé una carrera universitaria que dejé y llegué al mundo del coaching, ¿sí? Por querer descubrir, por querer vivenciar otras cosas. ¿Se está escuchando bien? Porque escucho como una interferencia, ¿está bien? Te escucha Ok, bastante bien. Yo por lo menos ahí bien, la gente nos va a decir, pero yo te escucho ok. bastante bien. Y en esa búsqueda de empezar otra carrera universitaria, ¿sí? En esa búsqueda que trataba de igualar lo que era para mí la danza, ¿sí? Me convertí en corredora, en maratonista, ¿sí? Wow. Y ahí supe de caminos, desafíos, de resiliencia, ¿sí? Y eso me acercó cada vez más al coaching, ¿sí? Y bueno, empecé coaching, empecé el camino del coaching, me conecté con mis valores, con lo que tenía que ver con la pasión, con el compromiso. Llegó a mis manos la empresa consciente de Fred Kaufman y fue para mí Ah, reveladora, sanadora, porque pude entender que lo que trataba de hacer desde mi pasión y compromiso, sí, de dar todo, estaba en las distinciones, estaba en una distinción que yo no conocía. El poder entender que a mí, el dar todo y que me dejara en paz, ¿sí? Para mí fue sanador. Fred Kaufman, entre uno de los libros que escribió, es El éxito más allá del éxito. Y yo en esa búsqueda del coaching llega a mis manos ese libro, ¿no? Y yo digo, pero wow, wow, ¿cómo? digo, Porque ese libro es genial, pero viste que dice empresa consciente, sí, los valores más allá, el éxito más allá del éxito, pero es un libro para la vida, eso tenemos que recomendarle a la gente, porque totalmente. es más para la vida que para, sí, también para la Mira, empresa, pero yo cuando lo leí dije, es por acá, más me acercó, y por eso después llegué al CBA y al CBC, ok. pero el poder entender que en el transcurso del tiempo yo daba todo, independientemente a lo que resultara, y me quedaba tranquila, porque hay una realidad. Si vos das todo, ¿sí? Si vos das todo, te quedás en paz, estás tranquilo, ¿sí? Independientemente de lo que suceda. Ahora, si no das todo, es muy probable que empieces a cuestionarte, ¿sí? ¿Qué tendrías que haber hecho para llegar a eso que buscabas? Entonces, el hecho de dar todo a mí me conectó con mi esencia, con mi verdadera esencia, ¿sí? Y bueno, llegué al CBA y después al CBC. Bueno, explicarle a la gente qué es CBA y qué es CBC, porque no sé si nos van a Nos entender. están diciendo que hay un ruido, creo que el retorno del propio audio de cada uno se escucha de fondo. A ver, Déjame ver si es el aire dale. acondicionado, que puede ser que esté. Ahí, ¿qué tal? Ahí paró. Yo no veo, A no ver, sé vamos a cómo ver qué nos dicen. No lo sé, a ver, vamos a probar. Bueno, son cosas que pueden volvimos. pasar, no importa, no importa. Esto es en vivo y es auténtico, así que no se cuenta. ¿Ok? Bien. Bueno, Sí, entonces, te decía que cambió mi manera de ver las cosas. ¿Sí? El CBA es una formación de liderazgo, ¿sí? Que se hace femenino. a través del CBC. No, es una formación de liderazgo, está liderazgo Ok. femenino. CBA tiene que ver con Conscious Business Academy, que tiene que ver con el liderazgo. Y después está la formación donde vos profundizás más sobre los temas de liderazgo y habilidades, pero tenés la posibilidad de no solamente tener ese conocimiento, sino de ser coach certificado, ¿sí? A través de prácticas y todo lo demás. Bien. Sí. Bueno, me decías, Jorge. No, y quería saber vos hoy qué tipo de coaching ejerces, porque entiendo que tenés algunas formaciones y la última, entonces le explicamos a la gente, la última formación que tenemos Silvana y yo, o al menos la que compartimos, no sé si la última ella, pero la mía es Conscious Business Coaching, que es coaching de negocios conscientes.
que tiene mucho de conciencia más que de negocios, porque son herramientas para la vida finalmente. Y si tenemos que resumir este modelo de Fred Kaufman, es un modelo que te ayuda a empoderarte de tu propia vida, autoliderarte siendo responsable y entendiendo qué está bajo tu control y qué no. Y que en ese proceso lo más importante es el éxito que está más allá del éxito, que es lo que decía Silvana. No es tanto el objetivo al que vas a llegar, sino quién sos, como decía ella, dándolo todo o estando en tu mejor versión para lograr el objetivo. Que el objetivo se cumpla, y esto para mí fue muy revelador, no siempre va a pasar. No todos los objetivos se van a cumplir o no como queremos, pero sí lo que está bajo nuestro control es todo lo que hacemos para. Y ahí es que me parece que hay un cambio de chip en el sentido de que está bien enfocarse en el resultado, pero está buenísimo también enfocarse en el proceso. Y hoy en día nos volvemos muy resultadistas solamente y nos olvidamos del proceso. Y en ese proceso uno tiene mucho más ejercicio de que puede controlar mis estados de ánimo. Como digo, esta mejor versión que tengo hoy, cuánto estoy dispuesto a... Y entonces el Conscious Business Coaching tiene que ver sobre eso. Es cierto que está aplicado a las empresas y es cierto que son competencias para trabajar en equipo, pero al mismo tiempo parte de la responsabilidad incondicional, que es que cada uno se hace cargo de su propia vida. Entonces es un modelo bastante, desde la individualidad, poder compaginar en una colectividad. Parte primero del individuo para luego ir a lo colectivo. Entonces, esa es la última formación, que es la formación de Fred Kaufman. Pero entiendo que vos también habías hecho el famoso coaching ontológico, que acá en Asunción creo que es el que más se escucha. Entonces, por eso, ¿qué modelos de coaching vos conocés o practicás? Mira, yo empecé a formarme, entré al mundo del coaching por lo que es la formación de coaching ontológico, ¿sí? Que tiene que ver en el estudio del ser, ¿sí? Donde se parte de que somos seres sociales, que el lenguaje genera una nueva realidad y describe una nueva realidad. Decimos que el lenguaje no es inocente, ¿sí? Y que gracias al lenguaje existimos, ¿sí? Esos son como los... Que el lenguaje no es inocente... Ok, que el lenguaje no es inocente, que el lenguaje genera y describe una nueva realidad porque creamos nuevos mundos, ¿sí? Y por el solo hecho de ser seres sociales necesitamos un constante intercambio con un otro, ¿sí? Somos interdependientes, ¿sí? A ver, se practicaba en la filosofía griega antigua, la mayéutica socrática. Sócrates empezó a promover este tipo de diálogo para poder motivar a sus discípulos, ¿sí? Vos sabés que la psicología cognitiva también usa bastante base de mayéutica. Es interesante porque la transformación que vamos a hablar ahora viene de que cuando uno genera un insight o darse cuenta vía el lenguaje y sobre todo lo que hacía Sócrates muy bien, lo que hacía Platón en realidad, que Sócrates modeló, al menos según la psicología cognitiva, es la pregunta que te lleva a darte cuenta. ¿Es cierto que un buen coach hace buenas preguntas? Mira, la pregunta no es del coach, es el impacto que le provoca al cliente, ¿sí? No hay una pregunta poderosa, es el impacto que tiene en el coachee, como lo decimos nosotros, o cliente. Sí, es lo que por ahí puede ser un simple por qué, y ese por qué fue develador para la persona. ¿Sí? Bueno, y hablemos entonces de las transformaciones, porque yo sé que tu tema son las transformaciones, entonces yo quería entender, cuando hablas de transformaciones, ¿de qué hablas? Y a ver cómo relacionas eso con el coaching. Bien, a ver, transformación es personal. Como yo te decía hace un rato, yo pude transformarme para poder acompañar a transformar a otros, ¿sí? Lo que yo tengo para dar es lo que puedo darle a un otro en una sesión. Mi experiencia, mi vivencia, quién soy. Eso es lo que permite una transformación. Ahora, cuando hablo de transformación, ¿sí? Yo me transformé y eso me acercó al mundo del coaching y decidí ser coach. Y después hice otras especializaciones, pero también soy mentora. Acompaño a chicos a certificar como coaches, ¿sí? Y es algo hermoso porque vivís aprendiendo de un otro, ¿sí? Y cuando yo hablo de transformaciones y que hablemos de verdad, ¿sí? Tiene que ver porque no es solo que uno aborda desde una superficie, ¿sí? Sino de una realidad más profunda, donde a veces el individuo, el cliente, no quiere enfrentarse a ciertas realidades, ¿sí? Sí. Porque
duelen, porque nos gustan, porque incomodan, porque generan miedo. Sí, entonces es desde esa autenticidad, quizá con una confrontación directa, ¿no? Pero enfocarlo en lo que realmente importa. No ¿Sí? te veo confrontando. ¿Cómo sos? Yo confronto No muchísimo. A sé, mí tendría que preguntarle a algún cliente, Bueno, pero bueno, contémosle. eso tiene que ver con la transformación, con un cambio profundo. Ahora, si vos me preguntás qué significa para mí un cambio profundo, es alinear los valores con lo que quiero para mi vida. Una vez que yo Wow. alineo mis valores con lo que quiero para mi vida, sucede la transformación. Ahora, no alcanza solo eso. Para que haya una transformación, ¿sí? No solamente es desde que entra un cliente a una sesión lo que pasa en una sesión, sino el después también, porque tiene que ver con acciones, con crear hábitos. Mira, desde el coaching nosotros decimos que sin acuerdo no hay coaching, ¿sí? Sin diseño de acciones no hay coaching, ¿m? Y sin cambio de mirada o de perspectiva no hay coaching, ¿sí? Es como partir de una situación A un estado B. Ahora, desde el modelo del CBC se agrega, sin responsabilidad tampoco hay coaching, Qué ¿sí? Porque responsabilidad. somos dos individuos, ¿sí? Donde el coach acompaña al cliente, ¿sí? A darse cuenta de cosas. Ahora, la responsabilidad es propiamente del cliente. Somos seres adultos completos, no nos falta nada, ¿sí? Y estamos en la sesión porque queremos modificar algo en nuestra vida. Eso es algo muy interesante que tiene este modelo de coaching del CBC, que trata de empoderarle mucho a la persona y que, ¿te acuerdas lo que aprendimos? Era que en la persona está la respuesta y que nosotros le ayudamos a esa persona a llegar a la respuesta. Y eso se hace, para la gente que está escuchando, con identificar una brecha, que es eso que decía Silvana, desde la situación actual a la situación futura. Y a mí me parece algo interesante esto que decís, porque en esa conversación de la brecha, ahí lo que aparecen para mí dos cosas importantes, que es una nueva perspectiva, y esa nueva perspectiva puede transformar la forma en que estás mirando la situación, y eso probablemente te va a ayudar a que la veas desde un lugar más interno, donde si vos sos parte del problema, puedes ser parte de la solución, que es una frase que a mí me encantó, que nunca la tuve tan en cuenta como cuando hice formación. Pero vos hablabas de una nueva perspectiva y en un momento me hablaste también de la empatía como para acompañar a que esa persona pueda animarse a ver desde un lugar diferente lo que está viendo. Y contame un poco sobre esa posición empática que a mí A ver, me desafía un poco y que estoy tratando de construir. a ver, cada coach tiene un estilo diferente, más allá de la metodología, ¿sí? Y como decimos que es una danza, ¿sí? Eh, Se producen distintas sinergias en un espacio de conversación. A mí siempre me gusta ejemplificar el tema del contexto y el contenido, ¿sí? El contexto tiene que ver con quién es el cliente, cómo llega a la sesión, quién es, su vivencia, su creencia, su historicidad, qué cree, qué piensa de una situación, cuál es su mundo, ¿sí? Lo que sucede en la sesión es el contenido. Si nosotros acompañamos a ese cliente a cambiar ese contexto, es muy probable que el contenido se transforme, ¿sí? Porque estamos en Entiendo. constante movimiento, ¿sí? Silvana, ¿y cuáles son los desafíos más comunes para una transformación? A ver, desafíos comunes son los miedos, Miedos. las creencias limitantes, Okay. el no creerse capaz, el por ahí llegar a una sesión y querer cambiar a un otro. Y el otro no Opa. está en la sesión, ¿sí? El otro es un otro y nosotros no lo podemos cambiar, además de no estar en la sesión. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a ese cliente a que pueda transformarse él para poder entablar algo con un otro y cambiar a ese otro? ¿Y cómo diferencias entonces? Porque me hace acordar algunas conversaciones que tengo con amigos. ¿Cómo, cómo se diferencia esto entre un diálogo y una conversación de coaching que transforma? Ok, la conversación no es una entrevista, no es una charla de amigos ni un diálogo, y es estar en escucha para el cliente presente, ¿sí? En un espacio de conversación, donde el cliente viene a contar lo que le pasa, su mundo. Nosotros no entrevistamos, no aconsejamos, no asesoramos. Acompañamos desde la pregunta y desde nuestra escucha a, a entender
y que entienda por qué dice lo que dice y por qué siente lo que siente. Y eso podría ser el darse cuenta. O sea, puede ser que el darse cuenta es lo que transforme. El darse cuenta tiene que ver con un cambio de mirada de una situación, sí, Es el y cambio puede, de mirada. es un cambio de mirada. Ahora, yo también estoy convencida desde la experiencia que esa transformación se produce cuando yo alineo mis valores, ¿sí? Con el objetivo de sesión. Eso es Eso, revelador, eso ¿sí? sí, estoy de acuerdo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a hablar de valores. La gente en general, tengo mis dudas, no digo que no, pero cuando hablamos de valores lo que decimos es, al menos lo que yo entendí, a ver si estás de acuerdo, es llevar los valores a tu vida con coherencia, o sea, actuar desde tus valores y no solamente hablarlos. Ahí sí me parece que no es solo la conversación, y lo que yo valoro mucho del coaching y por qué utilizo muchas herramientas del coaching en procesos psicoterapéuticos es porque te lleva a la acción. Y Ujú. ahí está la diferencia. Si bien es cierto que la psicología cognitiva tiene mucho de tareas y qué sé yo, pero el coaching, en casi todos los modelos de coaching que conozco, se sale con una acción y el coach te ayuda a que si no hiciste, si no lo lograste, no importa. Lo importante es que salís con un compromiso y después evalúas ese compromiso. Es así también para vos? Sí, a ver, eh, en un proceso de coaching tiene que haber una transformación. Quizá el cliente se da cuenta de algo, ¿sí? Y se queda con eso que se dio cuenta y no puede hacer nada, ¿sí? Y va a decidir el cliente qué es lo que va a hacer de esa sesión, ¿sí? Porque el camino uno acompaña, pero el que decide es el cliente. Ahora, para que se produzca un proceso de transformación, sí, es el agregado de acciones y es el agregado de crear un hábito. Por eso digo que no Exacto. solamente es en la previa, el durante y el fin de la sesión. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, vos tenés algún promedio de sesiones de coaching cómo manejas los tiempos? Porque la gente quiere saber. Bueno, a mí al menos me preguntan, bueno, ¿y cuánto va a Tiempo, durar? ok, a ver, como acuerdos, como coaches que somos, tenemos que acordar eso previo a las sesiones, ¿sí? O sea, tiempos, duración, objetivos si van a ser de proceso o qué, ¿sí? Objetivo de sesión, un objetivo puntual. Primero se escucha al cliente las necesidades que quiere tener y después se pactan, ¿sí? Se pactan procesos. Depende de lo que se acuerde, ¿sí? Siempre que esté el cliente de acuerdo. Y se habla del plano confidencial, que vos bien sabés, se habla del tiempo de sesión para que no solamente a mí como coach me dé un, un tiempo de sesión, sino para que el cliente también tenga las expectativas de cuánto va a durar la sesión. Eso es importante también, tener ese contexto, ¿sí? Ese cuidado. Sí, tal cual, tal cual. Y lo que te iba a preguntar es sobre cómo, cómo se diferencia, o sea, qué pasa con, suele haber conflicto entre lo que el cliente cree que quiere y lo que necesita. O al menos Ujú. así solemos, eso solemos decir. ¿Cómo podés ayudarme a explicarle a la gente cómo es que se ve eso en la sesión? Cuando uno viene con algo, pero realmente en el fondo tenía otra cosa y uno inclusive descubre eso en su sesión de coaching. Desde la pregunta, a ver, no te entendí la pregunta. ¿Qué sucede cuando hay conflicto entre lo que el cliente quiere y lo que necesita? ¿Qué sucede? Y se le muestra ve su realidad, Ve su ¿sí? Y realidad. el cliente va a decidir. O sea que el coaching te ayuda a ver la realidad en la que estás, mismo que vos, mismo que vos no la estés viendo, pero creas que la estás viendo, Digamos, como sí, se puede niveles de decir. realidad, porque ahí puede ser esto hablar del coaching con la verdad, porque A ver, cuando yo digo hablar del coaching con la verdad, es ir un poco más profundo, o sea, es entender al cliente qué es lo que trae, que él pueda ver si tiene alguna creencia limitante, confrontarlo desde la empatía, ¿sí? Pero mostrando y viendo su realidad, ¿sí? Para abordar distintos tipos de realidades que puedan llegar a ver, ¿sí? excelente. No quedarnos en la superficie, ¿sí? Sino poder entender por qué dice lo que dice. Ahora, el destino lo elige el cliente, lo que hace lo elige el cliente, más allá de acompañarlo.
Sí, sí, sí. Hay mucho de centramiento en la persona que viene en busca del proceso, en el coaching sobre todo. Silvana, ¿y cómo vos incorporás la práctica del CBC? Para la gente que entra recién, el CBC es el Conscious Business Center, que es el Conscious Business Coaching, que es el modelo que tenemos en común Silvana y yo. Pero Silvana además hace coaching ontológico y otro tipo de coaching. Entiendo que ahora estás haciendo un coaching, un nuevo curso de coaching ejecutivo también. ¿Es Eh, así? no, estoy como facilitadora Facilitadora. en una escuela de México, en una Por facultad eso, de México, en Monterrey. entonces, tenés en tu abanico coaching ontológico, coaching consciente, coaching ejecutivo. ¿Cómo integrás estas herramientas al coaching? ¿O qué tienen en común y qué tienen de diferente? Y con esto vamos cerrando Ok. para no marearte A tanto. ver, no, la facilitación tiene que ver con brindar recursos y habilidades para el que está aprendiendo. La mentoría, por ejemplo, también, brindar recursos en beneficio de un desarrollo personal y profesional. Ahora, respecto al coaching ontológico o ejecutivo, tiene que ver con lo que suceda en la sesión, ¿sí? Y voy a acompañar al cliente desde la mirada que yo entienda, desde mi experiencia, que puede servirle, ¿sí? Pero el que decide y el que elige es el cliente. Entiendo. ¿Y cuáles son los temas más comunes? Ah, mira, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿qué tipo de ejercicio diario podríamos hacer para volvernos más conscientes sobre el proceso Ok. y poder apreciarlo en vez de tener esa urgencia por llegar al objetivo final? Qué Bueno, interesante esta. ok. A ver, nosotros es poder estar presente. Nuestra simple respiración es estar en estado de conciencia de lo que quiero y donde estoy viviendo, ¿sí? Yo como ejercicio te podría decir, es una disciplina. ¿Es fácil? No. Es una forma de ser y hacer en la vida, lograr un estado de conciencia. Entonces, con pequeñas cosas uno puede de a poco entrar en ese estado de conciencia. A ver, poder entender mi entorno, poder entender qué es lo que quiero o no, si, si lo que estoy haciendo va en coherencia con mi manera de ver las cosas, con mi manera de sentir, ¿sí? Poder entender eso, poder entender qué es lo que quiero o no quiero para mi vida. Eso me va a parar desde el lugar de presencia y de conciencia, ¿sí? ¿Y Sí, de qué manera? Bueno, hay técnicas de respiración, ¿sí? Hay formas de meditar también, pero creo que es el vivir el presente, ¿sí? No estar pensando en el pasado ni en el futuro, es estar consciente en nuestro presente. estoy de acuerdo. En breve nosotros justamente estábamos hablando con la community manager de que la gente pide mucho ejercicio de respiración y de meditación. Entonces vamos a estar mostrando qué tipos de meditaciones o respiraciones se puede hacer, inclusive en 5 minutos, para ir accediendo de a poco a esta vida más consciente. Pero yo estoy de acuerdo contigo que es parar y respirar. Si podés parar y respirar aunque sea un minuto, o si lográs esto de contar hasta 10 antes de, Mira, para mí ahí empieza todo. hay Y una uno a veces, técnica, sí, decime. que uno a veces Hay cuando escucha esto parece como que es algo simple, no le quiere dar importancia y después con los años, al menos yo lo que descubrí es que eso simple realmente es lo que más cuesta y es lo más valioso. Entonces eso de parar y respirar, mismo que sean 5 minutos, mismo que sea en una silla y no sentado con los brazos cruzados, suma. Así que voy a estar sacando tipos de meditación que aprendí a Ok. lo largo de los años para que Yo te elijas. regalo una, que quizás la Dale. conozcas, pero es respiración 4-7-8, retener y llenar la panza de aire en 4 segundos, ¿sí? Sostenerlo en 7 y largarlo en 8, 3 o 4 veces. Eso te posiciona en el lugar que estás, aquieta los pensamientos. Hacerlo 3 o 4 veces, Hagamos esa una prueba. respiración 4-7-8. Ven, Dale. Pero haz una. espera un poco. Quiero contestarle algo a Evelyn. Acá Dale. Evelyn dice, capaz que no hay preguntas poderosas, pero hay preguntas que resuenan. La pregunta poderosa desde mi mirada y mi experiencia no existe. O sea, es justamente el impacto que le provoca al cliente eso que pregunté, por estar presente y escucharlo y estar para esa persona en ese momento, ¿sí? Entonces está en la habilidad del coach en preguntar lo que trae, lo que dice y no dice el cliente. Yo le sumaría a eso, Sil, que en realidad la pregunta
va a resonar cuando el coach está escuchando, Claro. cuando hay buena escucha. Y eso es lo que para mí fue clave en las prácticas que tuvimos, porque eran arduas las prácticas y la gente no Ujú. sé si sabe, pero para mí este proceso de coaching fue el más desafiante porque habría que escuchar para pasar al siguiente nivel. Y a mí, por ejemplo, me desafiaba muchísimo, creo que después lo logré, pero yo antes me perdía en las historias de la gente. Y hace poco supervisé con una persona y me dijo, ahora entiendo cuando una persona te escucha. No se va con la historia, sino Ujú. entiende que hay un patrón que está siguiendo y esa es la atención dual que aprendimos. Igual, Entonces, a ver, igual es necesario escuchar y conocer la historia que cuenta, ¿sí? Es claro, no necesario escuchar ese perdés. contexto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, ¿querías hacer Bueno, eso? Dale. ¿Querías yo hacer quería eso? regalarle a la gente ¿Está una bien? técnica como esta, porque a mí lo que más me sirve son estas que inhalás, retenés y exhalás y va creciendo el número. Entonces, si vos guías, yo puedo hacerla. Dale. Bueno, primero vamos a respirar normal, nos vamos a sentar cómodos donde estemos, Me los voy a poner para... isquiones bien acomodados en la silla. Si tienen un lugar para sentarse y apoyar, genial. Si no, estar erguidos. Vamos a respirar normal, vamos a conectarnos con el entorno, con lo que escuchemos, con lo que sucede ahí y no en otro lugar, a intentar escuchar mi voz y escuchar su voz. Vamos a inhalar y exhalar normalmente y vamos a comenzar. Vamos a poner las manos en el vientre y vamos a contar llenando la panza de aire. Uno, lleno la panza de aire en 1, 2, 3, 4. Siento como mi panza se infla. Se infla, se infla, se infla. Retengo en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me desinflo. Largo en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respiro normal. Ah, Vuelvo a llenar. Vamos a hacerlo 2 veces más. Vamos a llenar la panza de aire en 1, 2, 3, 4. Vamos a retener en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a alargar como si nos estuviéramos desinflando en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respiramos normal. ahora ya quiero seguir. Bueno, y esto hay que repetirlo 1 o 2 veces más para aflojarnos, ¿sí? Sirve de mucho. Previo Sí. presentaciones, previo momentos donde uno tiene tensión. Creo que acá a mí lo que me sirve de esta es la clave en la retención y que vaya increciendo, que luego la exhalación sea mayor que la retención. Eso como que parece que cambia la Te química. desinfla, es como que vacías todo. ¿Viste que hablamos Y de como vaciar la taza? También, se vacía vaciar también. la taza. ¿Y Uh-huh. cuánto nos tomó? 4 minutitos. Así que ahí tienen una, podemos después grabar otras y ir poniendo, porque la verdad que hace mucho que no sea cortito. Está buenísimo, es como un bus. Bueno, Sil, algo más, estamos cumpliendo el tiempo, así que quería preguntarte si querés agregar algo más, si querés hacernos algún comentario para ir cerrando. Invitarlos a vivir a conciencia, a estar presentes, a conectarse con lo que realmente quieran para su vida, a conectarse con Buenísimo. sus valores. Buenísimo. Qué mejor mensaje para cerrar. Yo te agradezco mucho. Es el primer vivo, la paciencia, la confianza, la preparación. Y bueno, y las cosas suceden y nosotros nos entregamos al proceso, pero acá estamos logrando el resultado, ¿eh? El primer vivo y hablando de coaching, hablando de conciencia.
y hablando con la verdad, que es lo que queríamos en estas conversaciones. Así que Muchas esperamos gracias. que nos sigas y bueno, seguimos nosotros en contacto y a la gente que está viendo, siempre la última semana del mes vamos a estar haciendo vivos así cortitos de 20 minutos, media hora para hablar de temas de desarrollo personal. La próxima va a ser sobre psicoterapia. Esto fue coaching, la próxima psicoterapia. Así que también estás invitada. De vuelta, Bueno, muchas gracias y nosotros gracias seguimos a en vos. contacto. Bueno, nos vemos. Un beso Gracias gigante, a un beso todos. Buenas gigante. noches. Nos Chao. vemos. Chao, chao, chao.